Hola, buenos días. Por favor, ¿me pueden confirmar si me escuchan? Gracias. Vamos a dar solamente un par de minutos para ver si se integran más compañeros y empezamos, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Ahora sí vamos a empezar. Buenos días. Muchas gracias por su participación en el curso del día de hoy. Mi nombre es Cintia González Vargas. Soy gerente de auditoría del área de GIA. Y el tema que estaremos viendo el día de hoy se llama IFRS 10, Estados Financieros Consolidados. Vamos a iniciar. El contenido que vamos a ver el día de hoy es prácticamente los objetivos, algunos aspectos básicos que es indispensable recordarles, cuál es la normatividad contable respecto a la NIF y IFRS 10, Estados Financieros Consolidados. Vamos a ver un pequeño caso práctico, las conclusiones y al final de la sesión vamos a tener nuestra ronda de preguntas y respuestas. Por favor, les pido a los participantes que nos permitan expresar el curso y al final, si tienen alguna duda, con gusto la podemos tocar. Muchas gracias. Antes de iniciar, quisiera saber si alguien de aquí, de los que están ahorita participando, me podrá decir si conoce algo respecto a esta normatividad y qué es lo que conoce y si me lo pudiera compartir a través del chat. Sí me escuchan, ¿verdad? Gracias, Daniel.
Aprovechando, ¿sí pueden ver mi presentación? Bueno, muchas gracias. Creo que el único comentario que recibimos fue de Daniel, entonces vamos a continuar. Los objetivos de este curso, pues es obviamente dar a conocer cuál es la normatividad contable en relación a la presentación de los estados financieros consolidados y en específico nos vamos a remitir a la normatividad internacional IFRS 10, estados financieros consolidados. ¿Cuáles son los conceptos básicos que me gustaría que tuviéramos en el enfoque para poder iniciar nuestra presentación? ¿Cuáles son los estados financieros? ¿Qué es un estado financiero? Pues son los informes que realizan las empresas con la finalidad de dar a conocer la situación financiera de la empresa, obviamente, a un periodo determinado, y esto con el fin de que se puedan tomar decisiones en tiempo y forma respecto a la continuación de la empresa. ¿Ok? ¿Cuáles son los principales estados financieros que se deben de presentar? Pues es el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el capital contable, estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros. ¿Ok? ¿Qué es un estado financiero consolidado? Es un estado financiero de un grupo de entidades en las que toda la información contable, ya sea activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, así como sus operaciones de flujo de efectivo, se van a presentar en una sola, digamos, columna, como si fueran una sola entidad. Porque para eso se tienen que evaluar cuáles son las entidades del grupo que forman parte de, digamos, de una misma empresa controladora y que obviamente pues tienen que presentar estados financieros agrupados y estos estados financieros se les llaman estados financieros consolidados para la toma de decisiones, ¿ok? Aquí entonces vamos a tener dos conceptos principales, que es la entidad controladora, y como su nombre lo indica, es la mamá o la holding o la empresa que va a controlar a las subsidiarias o a las otras compañías del grupo, ¿ok? Y en este caso, esta empresa es la que va a consolidar los estados financieros. Y también vamos a tener la entidad subsidiaria, que es la participada, es decir, es la hija, en términos comunes, y esta entidad es la que va a ser considerada por la mamá, digámoslo así, para poder presentar estados financieros consolidados. En otras palabras, se va a sumar las cifras que tiene la empresa holding más las cifras que tiene la empresa participada o subsidiaria, y se van a presentar estados financieros de las dos entidades como si fuera una sola, ¿ok? Ese es un estado financiero consolidado. Bueno, ahora sí, nos vamos a enfocar de lleno a lo que nos habla la normatividad IFRS 10, estados financieros consolidados. Es muy importante que ahorita nosotros nos vamos a enfocar mucho en lo que corresponde a la palabra control y poder, ¿ok? Porque esas son las claves que tienen que analizar las empresas al poder determinar cómo se van a realizar estados financieros consolidados y quién es la empresa que va a tener el control sobre las otras subsidiarias o participadas, ¿ok? Entonces, como ya los hemos comentado en muchos cursos, los consejos de contabilidad pues han realizado trabajos en conjunto de tal forma que la información que se genera de las empresas a través de los estados financieros se presente de forma uniforme. Y por tanto, pues ha habido muchos cambios para que tanto la normatividad internacional como la normatividad contable a nivel local pues puedan presentar la misma información financiera. Es decir, que se utilicen las mismas normatividades contables. Y de tal forma que nosotros en México utilizamos las normas de información financiera mexicanas
Y la normatividad internacional, pues nos habla acerca de las normas internacionales de información financiera. Entonces, a lo que voy es que los consejos contables, pues están trabajando de forma conjunta para que ambas normatividades, pues señalen principios de contabilidad que sean congruentes en ambas normatividades, de tal forma que los estados financieros que se presentan aquí a nivel local, pues también se puedan cumplir con las mismas normatividades que se presentan a nivel internacional, ¿ok? Entonces, en ese sentido, a partir del 2013 se han realizado unificaciones a los criterios para la presentación de los estados financieros consolidados, de tal forma que antes del periodo de 2013 se utilizaba mucho la palabra poder para decir quién es la empresa holding, la empresa que va a consolidar a las empresas subsidiarias. Y entonces nos quedábamos con la idea de que la empresa que iba a consolidar a las otras entidades iba a ser aquella empresa que tenía el poder de definir todas las políticas financieras y de operación de la entidad, obviamente con el fin de obtener beneficios económicos a través de la propia operación de la empresa, ¿ok? Y que además el poder iba a estar esencialmente determinado por el número de acciones que tuviera esta empresa y obviamente tendrán que ser con derecho a voto. Ese era el concepto general que se tenía antes y pues prácticamente con esa idea pues se realizaba la consolidación de las empresas. Ahora no, ahora la normatividad a partir del periodo de 2013 nos dice que se tienen que analizar muchos aspectos y que prácticamente es un tema de juicio profesional en el cual se tiene que analizar tres aspectos principales. Uno de ellos es que la empresa holding o la empresa tenedora va a tener el poder para dirigir las actividades relevantes de la empresa y además debe de estar expuesta a los riesgos que se pudieran presentar en dichas operaciones, pero que además va a tener derecho a recibir los rendimientos que puedan resultar obviamente de la propia operación. Y entonces aquí ya nos habla de estos tres principales aspectos y nos dice que también debemos de estar alertas para verificar cuáles son otros aspectos que pudieran considerarse para evaluar la existencia de poder. ¿Ok? A lo largo de este curso vamos a estar hablando de estos principales tres aspectos, que es lo que nos indica la nueva normatividad para poder determinar quién va a ser la empresa holding y cómo se va a realizar la consolidación de los estados financieros. Bueno, en esta presentación prácticamente lo que hacemos es indicarles cuál es la normatividad contable que se tiene en relación a la presentación de los estados financieros consolidados. Y como yo les decía hace un ratito, la normatividad mexicana es la NIF D8, Norma de Información Financiera Mexicana D8, respecto a los estados financieros consolidados y combinados. ¿Ok? Para la normatividad internacional, IFRS, la normatividad que ahorita estamos tocando es la IFRS 10, Estados Financieros Consolidados, y para la normatividad de US GAAP o Estados Unidos, pues es la normatividad ASC 810, Consolidación. Obviamente con la aclaración de que justamente lo que les comentaba, que los consejos de contabilidad, pues lo que han estado haciendo es trabajar de forma conjunta para que la normatividad que se rige actualmente pues sea uniforme de forma internacional, ¿no? Entonces, prácticamente a través de estas tres normatividades, pues se tienen los criterios de forma similar para realizar los estados financieros consolidados, aunque es importante analizar de forma específica algunos aspectos que pudieran ser diferentes de acuerdo a la normatividad que esté aplicando cada compañía, ¿ok? Bueno, como ya les decía, esta normatividad es vigente a partir del 1 de enero del 2013. Ahora, ¿cuál es el alcance de esta norma de IFRS 10, estados financieros consolidados?
va a aplicar a todas las entidades, excepto a que aquí nos dice cuáles son algunos de los casos en los que no pudieran aplicar. Entonces nos dice que cuando una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad es informada de la controladora o de la holding que la holding no va a presentar estados financieros consolidados y por tanto la empresa subsidiaria no ha manifestado ninguna objeción a ello, ¿ok? Entonces, en ese caso, no se presentan los estados financieros consolidados porque la mamá ya dijo que no va a presentarlos, ¿ok? Pero además también nos dice que hay otros aspectos. Uno, cuando la empresa holding y obviamente las subsidiarias no presentan o no cotizan en una bolsa de valores, como la Bolsa Mexicana de Valores. Cuando la información financiera igual de las empresas no se negocia en un mercado público, ¿ok? Cuando no es una compañía pública. Por ende, ustedes saben que uno de los principales criterios que tienen que cumplir las empresas públicas, pues obviamente es dar a conocer la información. Entonces, en este caso, si no es una compañía pública, pues no es obligatoria, no es de forma obligatoria que tenga que presentar estos estados financieros consolidados, ¿ok? Y en el caso de que la controladora final o que alguna de las controladoras que están en medio del organigrama, llamémosle así, elabora estados financieros consolidados y que estos sí se van a encontrar a disposición del uso público y están de acuerdo con la normatividad internacional, ¿ok? Pero prácticamente, como se dan cuenta, son casos muy específicos y lo que nos dice la normatividad es que pues obviamente esta norma se va a aplicar para todas las empresas que tengan cierta estructura y que se tengan que consolidar los estados financieros, ¿ok? Ahora sí, vamos a ir entendiendo lo que nos dice la nueva norma respecto a la palabra control. Entonces, aquí vamos a ver que un inversionista va a controlar a una empresa subsidiaria o a una empresa participada cuando, y aquí estamos determinando los tres conceptos que nos dice la norma, cuando está expuesto o cuando tiene derecho a los rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada, es decir, cuando tiene derecho a los beneficios o a la utilidad que va a tener obviamente la empresa participada. Cuando el inversionista tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre esta. Es decir, cuando el inversionista puede realizar la toma de decisiones sobre las operaciones de la compañía. ¿Ok? Y bueno, esto nos indica que obviamente, además de tener el control de la empresa participada, pues también va a tener el poder. Entonces, estos tres conceptos son los que les mencionaba al principio y a lo largo de esta presentación vamos a ir describiendo ejemplos un poquito más sencillos para que entiendan de qué forma nos dice la nueva normatividad que se tiene que evaluar este control. ¿Ok? También nos dice la norma que el inversionista va a evaluar su control sobre la participada de forma continua. Es decir, que tiene que evaluarse las circunstancias de forma continua para ver si no ha cambiado alguna situación que obviamente pudiera indicar que ya no se tiene control. ¿Esto qué quiere decir? Que antes la norma nos decía, pues este accionista es el que tiene el mayor número de acciones con derecho a voto y obviamente pues es por ende, es la holding, ¿no? Es la empresa holding. Ahora no, ahora lo que nos dice es, puedes tener a lo mejor muchas acciones con derecho a voto, pero no quiere decir que tengas el control sobre la empresa. Eso no quiere decir que ahora tú seas el inversionista o la empresa holding. Es decir,
ahora tienes que evaluar otros aspectos generales para ver si tienes el control o no. Entonces, lo tienes que ir evaluando de forma continua. En un momento más adelante les vamos a mostrar algunos ejemplos para que quede más claro esto que les estoy diciendo. Pero lo que sí quisiera ahorita que les quedara claro es que no nos casemos con la idea de que si un inversionista tiene el número de acciones, no sé, el 60 número de acciones y que ese 60 equivale al 60% de la tenencia accionaria, ese es la holding, eso no quiere decir que sea la holding, sino realmente es que pudiera ser que sí, pero obviamente se tienen que evaluar otros aspectos generales para saber si efectivamente es la empresa holding y en este caso es la empresa que tiene que consolidar a los estados financieros. Y obviamente este es un trabajo de forma continua. Entonces, eso es lo que nos dice la nueva normatividad. También nos dice que puede darse en la situación en la cual se tengan dos o más holding. Esto quiere decir que dos o más inversionistas son los que van a controlar de forma colectiva o de forma conjunta la actividad relevante de la empresa. Más adelante igual les podemos decir cuáles son los ejemplos de actividad relevante, pero en pocas palabras pues son digamos, los inversionistas que tienen la capacidad para la toma de decisiones o para imponer cuáles son las políticas contables y de operación para la empresa, ¿no? Son dos ejemplos muy sencillos que nos indican que el inversionista pudiera tener control, ¿no? Pero aquí lo que nos dice es que no solamente puede darse el caso de que sea un solo inversionista, sino que pueden existir dos o más inversionistas que controlen de forma conjunta a la empresa subsidiaria o las empresas subsidiarias y que entonces actúan de forma conjunta para dirigir esas actividades relevantes. ¿Okay? Aquí nos dice la normatividad que hay ciertos criterios para que cada inversionista contabilice en libros su participación sobre la empresa participada. Y aquí nos vamos a remitir a otras normatividades, que es la norma de información financiera 11 sobre acuerdos conjuntos o la NIC 28 respecto a inversiones en asociadas y negocios conjuntos o incluso la normatividad internacional NIF 9 respecto a instrumentos financieros. Esto ya es un punto específico, ya son aspectos que ya incumben a otra normatividad contable, entonces eso no son objeto de este curso. Sin embargo, sí que queda el antecedente de que no solamente puede ser una holding, sino pueden realizarse dos o más inversionistas que de forma conjunta van a controlar a la empresa o a las empresas subsidiarias, ¿ok? O sea, a las hijas. Bueno, ahora también vamos a escuchar mucho a lo largo de este curso sobre la palabra poder. Entonces, aquí nos dice la normatividad que el inversionista va a tener poder sobre una participada, es decir, sobre una subsidiaria o sobre una empresa hija, cuando va a tener derechos que le van a otorgar la capacidad para dirigir las actividades relevantes. Es lo que ya les comentaba en la diapositiva anterior. Es decir, que nos vamos a quedar con la idea de que las actividades relevantes son todas aquellas actividades que van a afectar de forma significativa la operación de la empresa participada, ¿ok? ¿Cuáles son ejemplos de estas actividades relevantes? Como ya les decía, es cuando el inversionista o la empresa holding tiene la capacidad para definir las políticas financieras y operativas de la empresa, cuando puede participar en la toma de decisiones de operaciones significativas para la empresa, como puede ser una compra o una venta de acciones, cuando la holding o el inversionista tiene el poder para realizar la selección, la adquisición o la venta de activos significativos para la entidad,
Cuando el inversionista puede tener la capacidad para realizar procesos, para incorporar en la empresa nuevos productos o nuevos procesos, cuando obviamente el inversionista tiene la capacidad para realizar la toma de decisiones, por ejemplo, en el caso de un financiamiento, entonces, o cuando el inversionista puede tener la capacidad y para tomar a cabo decisiones relativas en cuanto a cambios del personal de la alta dirección, o cuando también el inversionista puede definir y autorizar los presupuestos con los que va a operar la empresa. Digamos, son ejemplos muy sencillos que nos van a indicar que el inversionista puede tener el poder para decidir sobre esas actividades relevantes para la empresa. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, lo que nos dice la normatividad es que el poder va a surgir de derechos. ¿Ok? ¿Y cuáles son esos derechos? En un principio les decía que la normatividad anterior nos decía, pues prácticamente el derecho resulta pues del número de acciones que se tenían, ¿no? Y si esas acciones tenían derecho a voto. Ahora no. Ahora lo que nos dice es que no, eso no es solamente uno de los, o el principal factor que se debe de considerar para saber si el inversionista tiene el poder o tiene control. Ahora lo que nos dice es que se tienen que evaluar lo que ya les comentaba a través de si el inversionista va a estar expuesto a los riesgos de operación de la empresa, si va a tener la capacidad de recibir los rendimientos, o es decir, la utilidad de las empresas subsidiarias, y además si tiene capacidad para poder dirigir las actividades relevantes de la empresa. Aquí también nos menciona que existen lo que son los derechos de voto, es decir, obviamente a través de las acciones que se tienen en las empresas, y si esas acciones tienen la capacidad para tener el derecho de voto, obviamente para la toma de decisiones, pues también puede ser considerado, pero no es uno de los factores o no es el único factor para que se considere si el inversionista tiene control. ¿Ok? También nos dice que se tienen que evaluar los acuerdos contractuales, lo que ya les decía, si el inversionista tiene la capacidad para dirigir las actividades relevantes. Y cuando se tienen dos o más inversionistas que tengan la misma capacidad para dirigir las actividades relevantes, aquí se tiene que evaluar cuáles son las actividades que puede dirigir cada inversionista. Entonces, entre ese comparativo debe de haber un inversionista que tenga la capacidad para dirigir o para tomar en la dirección respecto a las actividades más significativas de la empresa que otro inversionista, ¿ok? Entonces, aquí es donde se tienen que hacer ese tipo de análisis cuando se tienen dos o más inversionistas en un grupo de empresas, ¿ok? Ahora, también como les mencionaba, lo que nos habla ahora la nueva normatividad es acerca de los rendimientos. Entonces, aquí otra vez volvemos al mismo concepto que hemos estado manejando a lo largo de esta presentación, en donde nos dice que un inversionista va a estar expuesto o va a tener derecho a los rendimientos variables, es decir, a la utilidad de la empresa, dependiendo de su implicación en esa participada. Y si los rendimientos obviamente van a tener pueden ser mayores o pueden ir disminuyendo dependiendo de la propia operación de la empresa, ¿ok? Entonces, eso es uno de los factores que se tienen que considerar para saber si el inversionista, pues obviamente puede ser beneficiario de los rendimientos de la empresa subsidiaria, que además se van a ir moviendo de acuerdo a la propia operación de la empresa subsidiaria, ¿ok? Entonces, aquí, en pocas palabras, lo que nos dice la norma es que se va a tener el poder para poder afectar los rendimientos variables que va a tener la empresa subsidiaria. ¿Esto qué quiere decir?
que obviamente al ser un inversionista, el que va a poder tener la capacidad para realizar la toma de decisiones sobre las principales actividades o las actividades más significativas de la entidad, eso quiere decir que esa toma de decisiones va a implicar, obviamente, que haya incrementos o disminuciones en la utilidad, obviamente en la propia operación de la empresa, y entonces los rendimientos que van a resultar, obviamente, variables de esa operación, pues es lo que nos va a indicar que efectivamente el inversionista tiene control sobre esa subsidiaria porque tiene capacidad para la toma de decisiones de las actividades significativas y que obviamente las decisiones que va a tomar ese inversionista va a implicar de forma directa en el resultado de la empresa subsidiaria. ¿Ok? Bueno, otra vez aquí volvemos a evaluar en conjunto lo que es el poder y lo que es el rendimiento. Entonces, volvemos a lo mismo. Un inversionista va a controlar a una empresa subsidiaria o a una empresa participada siempre y cuando no solamente tenga el poder sobre la participada, sino que además, como ya los hemos comentado, que esté expuesto y que tenga derecho a los rendimientos de la participada, es decir, a la utilidad, y que además tenga la capacidad de utilizar su poder para influir en el rendimiento de la empresa participada, obviamente a través de la toma de decisiones de las principales actividades de la empresa subsidiaria. ¿Ok? Aquí tenemos 3 cuadros en donde vamos a explicar un poquito más lo que les hemos venido comentando. Entonces, el primer cuadro nos habla acerca de cómo vamos a identificar el poder. El segundo nos dice cómo se van a evaluar si el inversionista va a ser beneficiario de los rendimientos de la empresa subsidiaria y cómo se va a vincular el poder con esos rendimientos. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice es, en cuanto a la identificación del poder, vamos a evaluar cuál es la posibilidad actual que tiene el inversionista de dirigir esas actividades relevantes. Es decir, si tiene derechos de voto, si tiene derechos potenciales de voto. ¿Qué son los derechos potenciales de voto? Esos son los derechos que se van a adquirir cuando se realice en el corto plazo un proceso de toma o de compra de nuevas acciones en la empresa, ¿ok? Entonces, a lo mejor todavía no está formalizado, pero ya se tienen acuerdos contractuales, entonces, pues por ende, esto quiere decir que el inversionista va a tener, a través de esa compra de acciones, pues va a tener derechos adicionales de voto. Entonces, estos se llaman derechos potenciales de voto, ¿ok? Otros ejemplos para identificar el poder es el derecho a tener nombramientos en la alta dirección, como ya les decía, a realizar cualquier modificación en la plantilla del Consejo de Administración, en el órgano superior de las empresas, ¿ok? Y cuando también tenga los derechos para destituir a cualquier, pues ahora sí que cualquier miembro de la alta dirección, ¿ok? Ahora, ¿cómo se van a evaluar los rendimientos? Entonces, ¿cuáles son los ejemplos que el inversionista va a tener derecho a través de recibir de la propia utilidad de la empresa subsidiaria? ¿Cuáles son esos ejemplos? Pues a través del pago de dividendos, a través de las remuneraciones o a través de que el mismo inversionista pueda tener acceso a rendimientos que no van a tener otros inversionistas, ¿no? Entonces, esos son claros ejemplos de que pues el inversionista va a tener una relación directa en cuanto al poder y además en cuanto a que va a ser beneficiario de los rendimientos que va a tener la empresa subsidiaria, ¿ok? Entonces, por último, en el último cuadro nos dice cómo vamos a evaluar la capacidad del uso de poder y su efecto en los rendimientos.
Y aquí ya nos menciona la norma acerca de otros dos conceptos importantes que debemos de tener claro, que es agente y principal. Y ahorita les vamos a indicar a qué corresponde cada uno de ellos. Entonces, por lo pronto hay que entender que esta vinculación entre el poder y los rendimientos va a tener relación directa con el alcance de la autoridad que vaya a tener el inversionista, con el alcance que vaya a tener acerca de los derechos a través de las acciones que tenga sobre otros accionistas, ¿ok? Y sobre la exposición que vaya a tener a los rendimientos variables con relación a los otros inversionistas. ¿Esto qué quiere decir? Que en una empresa cualquier inversionista va a estar sujeto al pago de dividendos, al pago de los rendimientos, al pago de cualquier remuneración. Pero lo que nos dice la norma es qué beneficios adicionales va a tener este inversionista respecto a otros inversionistas. Entonces es donde se tiene que evaluar cada particularidad para saber efectivamente quién es el inversionista que en su caso tendría el poder y el control sobre las subsidiarias. ¿Okay? Entonces, como lo podemos ver hasta el momento, pues son aspectos muy técnicos y aspectos muy específicos que se tienen que considerar para evaluar si una holding va a tener el control o el poder sobre una subsidiaria y que por ende se tenga que consolidar pues la información financiera y obviamente es el que va a presentar los estados financieros consolidados. Entonces aquí la situación es que nos olvidemos del concepto que se tenía anteriormente, que pues solamente había control cuando se tenían un número de acciones X, ¿no? Y que esas acciones eran las que tenían derecho a voto. Ahorita vamos a ver otros ejemplos de lo que les estoy comentando, pero sí que quede claro que estos aspectos específicos se tienen que considerar para la nueva evaluación que nos pide la norma respecto a saber cuál es el poder y el control que va a tener cada inversionista. Bueno, también les decía que la norma nos dice que hay dos conceptos importantes, uno que es el principal y otro que es el agente. Entonces, aquí lo que nos dice la norma es que vamos a evaluar que pueda existir inversionistas que puedan cumplir con los requisitos para poder tomar decisiones, para estar expuestos a los rendimientos de la entidad, pero que tenemos que evaluar si es un inversionista que funciona como un principal o como un agente. Un inversionista principal es aquel inversionista que va a tener derecho a tomar decisiones sobre la empresa que es participada o subsidiaria, ¿ok? Entonces, si es principal, pues obviamente va a ser un inversionista que sí puede ejercer el control, ¿ok? Pero puede darse el caso en de que también se tengan inversionistas que van a tomar decisiones, pero que van a actuar en nombre y en beneficiario de otro, es decir, de un principal. Entonces, en este caso, a este tipo de inversionistas se les conoce como agentes, es decir, que ellos están actuando en beneficio del principal. Y por ende, si es un inversionista que cumple con el rol de agente, pues obviamente no puede ejercer el control porque el poder y el control lo va a tener el inversionista principal, ¿ok? Entonces, que quede claro la diferencia entre principal y agente. El principal es aquel que va a tomar de decisiones en beneficio de la empresa subsidiaria a nombre de él, ¿ok? Y el agente no. El agente es aquel que sí tiene la oportunidad de tomar decisiones, pero no en beneficio propio, sino en beneficio del principal, ¿ok? Y en este caso, si es un agente, pues obviamente no va a ejercer control. Entonces, aquí volvemos al ejemplo clásico que les decía al principio. Entonces, nos dice que ahora, si comparamos lo que nos dice la nueva normatividad
con la normatividad anterior. La normatividad anterior nos decía que el inversionista que va a tener el control es aquel que va a tener el mayor número de acciones y que va a tener estas acciones con derecho a voto. Ahora no, ahora lo que nos dice la nueva normatividad es que incluso un inversionista va a tener poder sobre una participada cuando tenga menos de la mitad de las acciones y que éstas sean derecho a voto. Es decir, si tengo un inversionista que tiene el 30% de las acciones, pero que estas acciones tienen derecho a voto, puede ser, obviamente, hay que evaluar ciertos aspectos que ya hemos venido comentando, pero lo que queremos concluir es que puede ser que este inversionista que solamente tiene el 30% de las acciones, puede ser el que tenga, el que sea el inversionista que tenga el poder y que tenga el control y que por ende sea la empresa holding que va a consolidar al resto de las empresas subsidiarias, ¿ok? ¿Y esto cómo se va a hacer? Pues se tienen que evaluar el número de porcentaje de derechos de voto que se tienen en manos del inversionista en comparación con el porcentaje que tengan otros inversionistas. También se tienen que evaluar los derechos potenciales de voto, que ya también les mencionaba hace un ratito, y recordando que los derechos de voto potencial son aquellos derechos que van a tener sobre las actividades relevantes de una empresa, siempre y cuando se vayan a realizar en el corto plazo opciones para la adquisición de acciones de una entidad, ¿ok? Entonces, también nos dice la norma que se tiene que evaluar cuáles son los derechos procedentes de acuerdos con otros accionistas o con otros acuerdos contractuales o incluso otros aspectos tales como cuáles son las experiencias que se han tenido a través de la Junta de los Accionistas, ¿ok? Aquí vienen ejemplos prácticos en donde nos dice la norma cómo es que ahora tenemos que evaluar si la empresa holding va a ser, quién va a ser la empresa holding y quién va a ser la empresa o el inversionista que va a tener control y poder sobre el resto de las empresas, ¿ok? Entonces, en el primer caso que estamos viendo del lado izquierdo, nos dice que tenemos dos empresas, la empresa A y la empresa B. Entonces, aquí nos dice, vamos a suponer que la empresa A tenga el 48% de las acciones y la empresa B va a tener el 52% de las acciones, pero no en un solo inversionista, sino que van a ser varios inversionistas que en conjunto van a tener el 52% de las acciones. ¿Esto qué quiere decir? Que debido a que la empresa A es la empresa que tiene el 48% a nivel total de las acciones y que el 52% restante va a estar dividido o segregado en varios accionistas y además que se tienen que considerar los factores que ya hemos venido comentando. En esta situación en específico lo que nos dice es que la empresa A va a ser la que va a tener el poder, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque obviamente esta es la que tiene el mayor número de acciones, que en este ejemplo pues, es el que tiene esas acciones con derecho a voto y que el 52% está ampliamente disperso, ¿ok? Pero aquí lo que tenemos es otro ejemplo. Tenemos el ejemplo en el lado derecho. Allí nos dice que tenemos una empresa, que es la empresa del triángulo moradito, en donde nos dice que esta empresa va a tener el 45% de las acciones. Y tenemos otra empresa, que es la empresa del triángulo verde, en donde nos dice que esta empresa va a tener el 55% de las acciones restantes, pero va a estar distribuidos de la siguiente forma. Es decir, va a tener dos accionistas que van a tener cada uno el 26% de las acciones y vamos a tener otros tres accionistas que van a tener el 1% cada uno de las acciones. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que aún y cuando el C tenga el 45% de las acciones y que el 52% restante, 55% restante esté distribuido en la empresa D,
por el simple hecho de que aquí tenemos dos inversionistas que tienen el 26% de las acciones cada uno, que en conjunto son el 52%, y que además tenemos otros tres inversionistas que tienen el 1% de las acciones, aquí no es tan fácil de decir si la empresa C va a ser la empresa holding. Ajá. Entonces, tenemos que evaluar cuáles son los aspectos técnicos o específicos que ya les hemos comentado respecto a los rendimientos variables, respecto a la toma de decisiones, respecto a la capacidad de dirigir las actividades significativas de la empresa para decidir quién va a ser el inversionista que va a tener el control y el poder. ¿Ok? Aquí tenemos otros ejemplos. Entonces, aquí nos dice, la empresa A o la empresa que tiene el triángulo azul tiene el 45% de las acciones. Y tenemos la empresa B, que es el triángulo amarillo. Entonces, aquí esta empresa nos dice que tenemos 11 accionistas y que cada inversionista va a tener el 5% de las acciones. Entonces, en conjunto, vamos a tener el 55% de las acciones distribuido en estos inversionistas. Entonces, aquí también lo que nos dice la normatividad es, aquí tenemos que evaluar quién va a ser el que va a tener el control y el poder, como ya les decía, a través de qué, pues de todos estos factores que ya hemos venido comentando, de la toma de decisiones, de la capacidad de influir en los rendimientos, porque no es tan simple decir que la empresa va a tener el poder. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar cuáles son los aspectos contractuales o los aspectos para la capacidad de dirigir las actividades relevantes o la exposición a los riesgos para evaluar quién es el inversionista que va a tener el poder y el control sobre el resto de los inversionistas. ¿Ok? Ahora, aquí en el cuadro derecho tenemos otro ejemplo en donde nos dice que la empresa que tiene el triángulo que es el color moradito va a tener el 35% de las acciones. Y la empresa D, que es el triángulo verde, va a tener, los inversionistas van a tener 65% de las acciones van a estar distribuidos a través de estos inversionistas. Es decir, vamos a tener tres inversionistas que van a tener el 5% del total de las acciones en cada uno, y aquí vamos a tener el 15%, pero que además vamos a tener el 50% restante de las acciones va a estar ampliamente disperso, pero que además de estos 50% de los inversionistas, solamente la mitad son los que vienen a las juntas del Consejo de Administración y por ende la otra mitad pues ni siquiera se entera de cómo está la operación de la empresa y por ende pues a lo mejor no tiene la capacidad para la toma de decisiones. Sin embargo, aquí lo que podemos decir es que no por el hecho de que esta empresa, la empresa moradita, tenga el 35% de las acciones, obviamente porque tenemos un 65% restante aquí que está distribuido, entonces se tiene que hacer un análisis de juicio para evaluar quién es la empresa que va a tener el poder y el control sobre el resto de las empresas, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, lo que nos dice la normatividad es que tenemos que evaluar estos aspectos técnicos y específicos respecto a los tres conceptos básicos que nos dice la norma. ¿Quién es el inversionista que va a estar expuesto a los riesgos, que va a tener la capacidad para influenciar en las actividades relevantes de la empresa, es decir, para tomar las decisiones sobre el rumbo de la empresa? Y que va a estar expuesto también a los rendimientos variables de la empresa, es decir, a los resultados de la empresa. ¿Ok? Entonces, son ejemplos simples, pero que nos dice la norma que tenemos que evaluar cada aspecto específico que vaya a tener las empresas o los inversionistas para determinar quién va a ser la holding y quién va a ser el que va a consolidar los estados financieros. Y bueno, también la norma, como ya lo habíamos comentado, nos dice que se tienen que evaluar cuáles son los hechos o las circunstancias que van a sugerir que haya cambio en alguno de los criterios del control que ya les había mencionado. Entonces,
¿Cuáles son ejemplos de estos cambios? Cambios en cómo las actividades son dirigidas o cambios en cuáles son las políticas respecto a la exposición de los rendimientos de la empresa, es decir, a que se determinen otros aspectos para retribuirle a los inversionistas los beneficios que pudiera tener respecto a la empresa subsidiaria o participada, ¿ok? Bueno, entonces la normatividad nos dice cómo se debe de contabilizar unos estados financieros consolidados. Lo que nos dice la norma es, una vez que ya hemos realizado este proceso y ya hemos identificado quién es el inversionista que tiene el control y el poder respecto a los otros inversionistas, entonces ahora nos dice que ya hemos determinado quién es la empresa holding. Pero nos dice que para efectos de que se puedan consolidar los estados financieros, debemos de cumplir con ciertos requisitos. Y lo que nos dice es que cada una de las empresas que forman parte del grupo deben de tener políticas contables uniformes para cada una de sus transacciones y que estas políticas deben de ser similares y que se hayan realizado en circunstancias parecidas. En otras palabras, lo que nos dice es, no podemos consolidar estados financieros si la empresa A tiene políticas contables, pudiera ser de US GAAP, y la empresa B tiene políticas contables mexicanas. Entonces, lo que nos dice es que si bien ya les he comentado que se tiene el tema de que los consejos reguladores de contabilidad están buscando que se converjan dicha normatividad, pues obviamente se tienen que evaluar cuáles son los aspectos principales que se tienen en cada una de las empresas y que pudieran diferenciarse respecto a la contabilidad de la empresa holding. Por ejemplo, los impuestos diferidos, los impuestos sobre la renta, el tema de las obligaciones laborales. Entonces, son aspectos que se tienen que evaluar. E incluso también otro aspecto que se tiene que considerar es cuál es la moneda funcional que tiene cada una de las empresas, tanto la empresa holding o la empresa subsidiaria. Podemos decir que se tiene una empresa en Colombia que a lo mejor tiene cifras, sus estados financieros son determinados bajo los pesos colombianos y los queremos consolidar con una empresa que tiene pesos mexicanos, pues obviamente se tienen que realizar procedimientos de conversión para adecuar las cifras contables de que cada una de ellas pues sean ya en pesos mexicanos o en pesos colombianos, no lo sé, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nos dice la normatividad es que se tienen que evaluar esas circunstancias de tal forma que antes de que se inicie con el proceso de la consolidación, se tiene que evaluar cuáles son las políticas contables que tiene cada una de las empresas, cuál es la moneda funcional que tiene, la moneda de reporte y cuál es la moneda en la que se van a presentar los estados financieros consolidados y que se tiene que realizar este procedimiento de conversión, ¿ok? Para efectos mexicanos, nos vamos a regir con la normatividad B15, ¿ok? Bueno, ahora también nos dice que la consolidación de una participada va a comenzar desde la fecha en la que el inversionista va a obtener el control sobre la participada o sobre la subsidiaria y que va a ceder cuando se pierde el control sobre esta. Entonces, es decir, como yo les decía a lo largo de la presentación, si evaluamos que los factores que ya hemos venido analizando cambian y cambian las circunstancias y por ende ahora un inversionista que es el holding, que resulta que ya con los nuevos cambios ya no es el holding, pues en este caso se tiene que evaluar el momento en el que va a dejar de ser el holding y por lo tanto va a perder el control sobre la empresa subsidiaria o sobre la empresa participada. También nos dice que se tienen que compensar o eliminar sobre la contabilidad el tema del reconocimiento del método de participación o la inversión en subsidiarias que tenga cada una de las empresas. Es decir, ustedes saben que en las empresas, en el caso de la norma mexicana, reconocen la inversión que tienen sobre otras subsidiarias a través del método de participación.
Entonces, lo que nos dice la normatividad es que se tiene que eliminar esos efectos que cada una de las empresas tiene reconocidos de forma individual, porque al momento de consolidarlas, pues es erróneo que se tienen que seguir dejando esos efectos del método de participación, porque ya la empresa holding va a consolidar a todas las cifras que tengan cada una de sus empresas subsidiarias o participadas, ¿ok? Y también nos dice la normatividad que cuando se tengan operaciones con partes relacionadas, también se tienen que evaluar y eliminar esas operaciones que sean compensatorias entre unas y otras. Es decir, vamos a suponer que la empresa holding tenga cuentas por cobrar con partes relacionadas y con una subsidiaria, ¿no? Con la empresa de México, que la empresa de México sea la subsidiaria. Entonces, para el caso de la empresa de México, en su contabilidad lo va a tener como una cuenta por pagar a partes relacionadas o a la empresa holding. Vamos a suponer que sea 1 millón de pesos. Entonces, si la empresa holding, por su lado, en su contabilidad de forma individual, tiene una cuenta por cobrar a partes relacionadas por 1 millón de pesos y la empresa hija o la empresa participada o subsidiaria tiene esa misma cuenta por pagar, obviamente que sean de la misma naturaleza, que corresponda a la misma parte relacionada, entonces en este caso sí se tienen que eliminar o netear o compensar esas operaciones. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, al momento de consolidar, se van a netear dentro del mismo proceso de consolidación esas operaciones, ¿ok? Por eso es importante que también las empresas tengan un buen control respecto a sus operaciones con sus partes relacionadas, que desafortunadamente, pues lo que hemos visto es que no tienen un control adecuado, no saben cuáles son los contratos que se tienen, registran las operaciones sin controles internos algunos, y por ende, cuando se tiene que consolidar, pues ahí estamos sufriendo para poder presentar esas operaciones con partes relacionadas, ¿ok? Y bueno, también nos dice la normatividad es que se tiene que determinar cuál es la participación de la empresa que no va a controlar, ¿ok? O la empresa o la participación no controladora. Ahorita vamos a ver un ejemplo práctico para que quede un poquito más claro respecto a estos aspectos que ya les acabo de mencionar. Nos dice la normatividad que en los estados financieros la participación no controladora se va a presentar en el estado de situación financiera en el rubro del patrimonio o capital y se va a presentar de forma separada de la información financiera restante. Es decir, aquí tenemos un ejemplo claro en donde tenemos una hoja de trabajo de unos estados financieros consolidados y tenemos aquí en la primera columna la controladora o la empresa holding. En la siguiente columna tenemos la empresa subsidiaria en el caso de que nada más sea una empresa del grupo, la participada o la hija, y vamos a sumar las cifras de las dos empresas y ya a través del proceso de eliminación que ya hemos comentado, pues vamos a determinar cuáles son las cifras a nivel consolidado, ¿ok? En este sentido, a través de este ejemplo, en el capital contable podemos ver que aquí tenemos los renglones del capital social, las utilidades retenidas, las utilidades netas, y aquí vamos a tener dos renglones. Uno, que es la participación de la controladora, y otro que es la participación de la no controladora, ¿ok? Entonces aquí vemos que estamos cumpliendo con el requisito que nos dice la norma, en donde nos dice que la participación de la no controladora se va a presentar en el rubro de capital contable, ¿ok? Bueno, ¿cuál va a ser la fecha de presentación de los estados financieros? Nos dice que los estados financieros que se van a consolidar, tanto de la empresa holding o de la empresa controladora, con la empresa subsidiaria o participadas, deben de ser a la misma fecha. Ajá. Es decir, no podemos consolidar cifras de una empresa que a lo mejor la empresa holding, las cifras que me están presentando vienen del periodo de marzo del 2021 y las cifras de la empresa subsidiaria vienen del periodo de agosto del 2021. Entonces, es ilógico que vayamos a pretender consolidar esas operaciones, ¿no? Entonces, lo que nos dice la normatividad es que tenemos que realizar la consolidación en la misma fecha
de ambas empresas, ¿no? Tanto de la empresa holding como de las empresas subsidiarias. Lo que nos dice la normatividad es que puede haber una excepción a esta regla, pero esta excepción nos dice es que en el caso de que sea impráctico hacerlo, la controladora o la empresa holding va a consolidar la información financiera de la empresa subsidiaria utilizando los estados financieros más recientes que tenga. Sin embargo, el periodo que tenga la información financiera de la empresa tenedora respecto a la empresa holding o controladora no debe de variar más de 3 meses. Entonces, aquí lo que nos dice es, tiene que ser a la misma fecha, pero si no lo puedes hacer a la misma fecha, entonces tienes que verificar que la empresa, los estados financieros de la empresa subsidiaria no rebasen un periodo de 3 meses para que se puedan consolidar. Obviamente tenemos que evaluar también cuáles son los aspectos importantes que impiden que la empresa controladora o la empresa subsidiaria no puedan presentar estados financieros a la misma fecha. ¿Ok? Bueno, también la normatividad nos dice que vamos a realizar la pérdida, que vamos a estar evaluando en qué momento la empresa holding va a ser la empresa que va a tener, va a continuar con el control o con el poder respecto a las empresas subsidiarias, pero que también se tiene que evaluar de forma constante en qué momento se va a perder el control. Entonces nos dice que cuando una controladora vaya a perder el control respecto a las empresas subsidiarias, obviamente se va a tener que dar de baja en sus cuentas, en sus registros contables, digamos, esta inversión en acciones, debido a que ya obviamente perdió el control y ha dejado de ser la controladora, y entonces se tiene que registrar en contabilidad esta baja. Pero además nos dice que a esa fecha en que se pierda el control, va a tener que reconocer el valor de su inversión que se tenga a ese momento. ¿Esto qué quiere decir? Que en esa fecha se tiene que evaluar a través de un método técnico independiente cuál es el valor razonable que va a tener esa inversión a esa fecha en la que la empresa controladora ya perdió el control respecto a la empresa subsidiaria y por ende tiene que evaluar cuál es el valor que le va a corresponder sobre esa inversión que se tenga a ese momento. ¿Y qué nos dice la normatividad? Que va a ser a valor razonable. ¿Y esto qué quiere decir? Que es el momento o el valor que se vaya a determinar de acuerdo a valor de mercado respecto a una operación similar en ese momento. ¿Ok? Es decir, va a ser el precio que se tenga a la fecha de la evaluación que se vaya a esperar vender esa dicha inversión, digámoslo así, en un mercado que sea similar al que ahorita al que se tiene en ese momento. ¿Ok? Y además, nos dice la normatividad que una vez que se evaluó el valor razonable de esa inversión, se tiene que reconocer en contabilidad la utilidad o la pérdida por dicha inversión. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos a ver un caso práctico. ¿Serían tan amables de confirmarme si ven mi archivo de Excel? Gracias. Bueno, esta es una hoja de trabajo de un estado financiero consolidado, en el cual prácticamente aquí tenemos varias columnas. Tenemos un balance general y un estado de resultados. Tenemos aquí prácticamente la información financiera de la empresa controladora, la información financiera de la empresa subsidiaria, y bueno, aquí lo que vamos a hacer es que se tienen que vaciar las cifras de cada una de las empresas, se tienen que sumar
pero además se tiene que hacer el análisis de cada una de las operaciones que nos dice la normatividad. Entonces, en este caso, lo que les decía es que cuando se tienen operaciones con partes relacionadas que correspondan a la misma naturaleza y que además correspondan a las mismas entidades, o sea, las mismas partes relacionadas, entonces se tiene que realizar el proceso de eliminación o compensación de dichas operaciones con partes relacionadas. Entonces, aquí el ejemplo claro está que la empresa controladora tiene una cuenta por cobrar con su parte relacionada por 850,000 pesos y la empresa subsidiaria aquí tiene su estado financiero y ella va a tener una cuenta por pagar a su holding por la misma operación de las partes relacionadas por los mismos 850,000 pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se tiene que realizar los asientos de cancelación de dichas operaciones con partes relacionadas. Entonces, aquí tenemos que el saldo de las partes relacionadas que se tengan, pues ya va a quedar en cero porque se va a cancelar y se va a netear con el saldo que se tenga aquí como un pasivo con la empresa subsidiaria. Entonces, por un lado tenemos la cuenta por cobrar, por el otro lado tenemos la cuenta por pagar y al momento de que se van a unir las dos cifras de las dos empresas, se tiene que netear o compensar dichas operaciones. Recordando que siempre y cuando sean de la misma naturaleza y con la misma parte relacionada, ¿ok? No puedo netear saldos que correspondan a otra naturaleza y a otra parte relacionada. Y también nos dice la normatividad que se tiene que cancelar la inversión en acciones que se tenga reconocida al momento. Entonces, aquí lo que se va a hacer es que la empresa controladora, cuando presenta sus estados financieros de forma individual, tiene reconocido un rubro que se llama inversión en acciones. ¿Y esto qué quiere decir? Pues es el valor contable que se tiene sobre la inversión que tiene sobre las empresas subsidiarias o las participadas o la empresa hija, perdón. Pero al momento de que se vaya a realizar la consolidación de las cifras, entonces se tiene que cancelar esa inversión en subsidiarias y se va a desaparecer a nivel consolidado. ¿Ok? ¿Cómo se va a cancelar? Pues aquí se va a realizar la cancelación a través de los mismos rubros del capital social. ¿Ok? Y obviamente ya con aspectos un poquito más técnicos, pero bueno, ahorita nada más se los explico para que puedan verificar cuál es el proceso un poquito simple de cómo es ese procedimiento de cancelación. ¿Ok? Ahora lo que nos dice este ejemplo es que vamos a suponer que vamos a considerar que la participación no controladora va a ser el 5% del capital de la empresa subsidiaria. Entonces aquí vamos a suponer, ¿qué quiere decir esto? Que la empresa subsidiaria va a tener muchos inversionistas o va a tener una mamá que sería la holding, pero además va a tener otra mamá, por decirlo así, pero que esta no va a consolidar a nivel de estados financieros, que este segundo inversionista no tiene relación alguna con el resto de las empresas y por lo tanto no se tiene que consolidar sus cifras. Entonces aquí lo que nos dice la normatividad es que se tiene que identificar cuál es la participación que va a corresponder al inversionista no controlada y en este caso esa participación aquí lo que nos dice el ejemplo es que vamos a suponer que sea el 5% del capital social de la empresa subsidiaria, que en este caso vamos a suponer que ese 5% equivale a 103,800 pesos, que es el capital de la empresa subsidiaria y que por ende no va a formar parte de la consolidación, se tiene que excluir. Entonces, aquí ya vemos que una vez que se realizaron esos procedimientos de eliminación, entonces tanto de las partes relacionadas como de las inversiones, de las inversiones en subsidiarias, vamos a tener en la columna J cuáles son las cifras consolidadas de los estados financieros. Y estas cifras, pues obviamente son las que se van a preparar o presentar ya en los estados financieros consolidados, ¿ok? Entonces aquí prácticamente tenemos el estado de situación financiera ya consolidado
después de todos estos procedimientos de neteo, tanto de las partes relacionadas como de las inversiones en subsidiarias, y tenemos también un estado de resultados. Entonces, aquí tenemos nuestro estado de resultados clásico, donde vienen los ingresos, los costos, la utilidad bruta, cuáles son los gastos de operación, y aquí vemos que no se tienen operaciones adicionales que se tengan que eliminar, y en este caso, la utilidad a nivel consolidada es de 1,626,000 pesos. Sin embargo, aquí lo que se tiene que hacer es separar de esta utilidad a nivel consolidada cuál es la participación de la empresa no controlada. Y en este caso se determinó que la utilidad de la empresa no controlada, es decir, la que no tiene relación alguna con la consolidación, es de 11,300 pesos. Y por lo tanto, el resto de la utilidad del ejercicio corresponde a la utilidad de los inversionistas que controlan digamos que consolidaron, y entonces en este caso la utilidad de la participación controladora es de 1,614,700. En conjunto nos da 1,626,000, que es el total que veíamos aquí. Sin embargo, aquí estamos separando cuál es la participación de la empresa no controladora, cuál es la participación de la empresa controladora, y eso también nos cuadra con lo que tenemos presentado aquí en el estado financiero, en el rubro de capital. Aquí tenemos 1,626,000, que es el resultado del ejercicio. Aquí tenemos los 11,300, que es lo que estamos separando acá como la participación de la empresa no controladora, y tenemos el 1,614,700, que es el resto de la utilidad, y que aquí se está presentando, si se dan cuenta, como parte de la columna de los estados financieros consolidados. ¿Ok? Entonces, aquí ¿qué queda? Pues obviamente pasar esto ya a un estado financiero como tal, consolidado, que es el que se va a presentar a los accionistas, pero incluyendo tanto el balance como el estado de resultados, el estado de flujos consolidado, el estado de cambios en el capital contable y obviamente las notas a los estados financieros. ¿Ok? Entonces, este simplemente es un ejemplo muy sencillo respecto a una hoja de trabajo de consolidación de estados financieros. ¿Ok? ¿Me pueden confirmar si ven mi presentación? Gracias. Bueno, pues prácticamente con esto concluyo todo lo que es la normatividad de IFRS, estados financieros consolidados. Aquí lo importante o el mensaje que sí quiero dejar en claro es que tenemos que tener mucho cuidado para poder identificar cuáles son las empresas o los inversionistas que van a tener el control sobre las empresas subsidiarias o las empresas participadas, pero con la nueva definición que la propia norma nos dice de cuál es el control, ¿ok? Entonces se tienen que evaluar todos los aspectos que ya hemos venido viendo a lo largo del curso, y que es muy importante que se tengan que considerar estos aspectos, porque no podemos consolidar nada más porque nosotros queramos consolidar así, ¿no? Sino realmente tenemos que evaluar quién es la empresa holding, quién es la empresa que tiene el poder y el control para el resto de las empresas subsidiarias, ¿ok? Entonces, pues eh, espero que con esto haya quedado claro, y no sé si tengan alguna duda al momento. Bueno, pues muchas gracias por su participación. De cualquier forma, si tienen alguna duda, pues estamos a sus órdenes, el equipo de auditoría de GEA, y además comentarles que también nosotros los podemos orientar en cualquier proceso de consolidación que tengan. Muchas gracias, y por favor, el equipo de GEA me puede permitir un momento para tomar la asistencia.
Listo, pues muchas gracias por su participación. Buen fin de semana a todos. Hasta luego.